Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de capilla y les voy a pedir que me acompañen con una lectura. Le voy a pedir a Manju, por favor, que me ayude a presentar la pantalla y que me ayude también con la lectura. Vamos a leer. Primero, tiene el libro de Reyes 17, dice: Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, el este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Muy bien, muchas gracias, Manju. Muy bien, voy a pedirle por favor a mi hermano Elías Cruz, su mano, si está ahí, por favor que me apoye a hacer una oración por el predicador de esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque un día más nos permites poder tener clases, poder aprender cada vez más de ti. Y ahora, Señor, disponemos de este tiempo para escuchar tu palabra, escuchar el mensaje que tienes preparado para nosotros por medio de la vida de Tomás. Y te ruego, Señor, que de la misma forma en que hablaste a él, que yo sé que lo hiciste, puedas hablar a nuestras vidas, de manera que seamos transformados en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en todo nuestro ser, y que podamos parecernos cada vez más a Cristo. Queremos exaltarte, queremos glorificarte, y este tiempo es para ti, Señor, es para tu gloria y para tu honra. Te ruego que dirijas a Tomás, que seas tú hablando a través de él, y que esta aplicación sea de bendición para cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos y entonces te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos espacio al predicador. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, y oramos al Señor para que sea de bendición a nuestras vidas. Y vamos a proyectar la pantalla, y el tema de esta mañana se llama El Dios que provee. Así se llama la predicación de esta mañana, El Dios que provee. Sin duda alguna, cada uno de nosotros hemos atravesado diferentes momentos complicados, difíciles, de situaciones adversas, pero una de las cuales son más apremiantes en nuestras vidas es esta situación, a veces económica, y más estando dentro del ministerio. Dios, sin duda alguna, obra, habla y se manifiesta en las diferentes etapas de nuestras vidas ministeriales, y es Dios en todo el proceso en el cual Él nos somete para poder encontrarnos con Él sigue manifestando su presencia, su fidelidad, y sigue afirmando el llamado que Él nos ha hecho. El capítulo que nos compete estudiar en esta ocasión es el Primero Reyes 17, en el cual nosotros podemos encontrar que Israel viene por un proceso de sucesión de reyes, desde Salomón hasta Acab, que es el rey que está gobernando en este momento, y la estabilidad política de Israel se mantiene con Acab, el hijo de Omri, que reina por espacio de 22 años. Y la perspectiva que nosotros podemos ver desde la perspectiva bíblica que podemos ver en este capítulo nos demuestra que es algo devastadora, algo demoledora. Es triste porque es Israel el quien se ha pervertido tras otros dioses. Su rey lo ha llevado a pecar contra Dios. Ha sido su rey quien ha hecho que el pueblo se desvíe de la voluntad de Dios. Tanto es así que el texto dice que él hizo lo malo ante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, el matrimonio todavía de Acab con Jezabel viene a ser el punto fulminante para que un pueblo se desenfrenara. Pero hoy nosotros vamos a ver que a través de este proceso, Dios es el que provee las diferentes circunstancias, los diferentes momentos, los diferentes recursos, y nos muestra su fidelidad, su lealtad, su gran compromiso con nosotros, pero también como el Dios personal, el Dios santo, el Dios justo, pero el Dios sobre todo proveedor, que está al pendiente de sus siervos.
Entonces nosotros vamos a aprender esto en estas partes. La primera cosa que quiero que podamos nosotros aprender de aquí es una pregunta. Vamos a contestar 3 preguntas de manera rápida. ¿Qué debo reconocer en medio de la sequía? Esta es la primera pregunta que voy a abordar. ¿Qué debo reconocer en medio de la sequía? Y la primera es que es Dios quien permite la sequía. En el transcurso de la historia, la sequía había llegado por un mandato divino. Dios con su poder había cesado la lluvia, había usado a un hombre llamado Elías para decirle al rey Acab que no llovería. Pero debemos tener en mente que con esto no solo Acab sería afectado, también sería afectado el comercio, donde la estabilidad de Israel estaba puesta, donde Acab había estado en un punto de estabilidad económica a un grado total. El pueblo se encontraba en esta estabilidad. También el profeta sufriría las consecuencias de esta perversidad del pueblo. Pero aunado a esto, el pueblo también padecería la escasez y la sequía. Tenemos que recordar que sin importar el tiempo que atravesemos este proceso divino de sequía, sean 40 años como Israel en el desierto, o sean 3 años y medio como Israel en este capítulo, es Dios quien nos está conduciendo por este proceso. Este es su proceso, cuyo propósito es humillarnos, ponernos a prueba, para poder conocer lo que hay en nuestro corazón y para ver si cumpliremos sus mandamientos. No tenemos que seguir luchando en tratar de entender el obrar de Dios. Lo que debemos hacer es aceptar lo que estamos viviendo, creer que Dios es quien está en control de las cosas y está en el proceso, y debemos obedecer su voz en el transcurso de la sequía o de la crisis económica que estemos atravesando. Por lo tanto, enojarse con Dios no cambiará nada, pero rendirse ante Él lo cambiará todo. Y esa es la primera cosa que debemos entender, que es Dios quien permite la sequía y cuya razón o propósito de Dios siempre va a estar en humillarnos para poder encontrarse con nosotros y revelar la realidad de nuestro corazón. Y entonces nosotros podemos entender esta segunda respuesta a esta pregunta. La segunda razón es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y si bien es cierto, en ese anuncio de que no habría lluvia ni rocío en los próximos años, se plantea un reto y un reto desafiante. Elías, quien es el que ha dicho y ha dado la noticia de que no llovería, pone a prueba tanto a Acab como a su Dios, que es Baal. Justamente pone el meollo del asunto en la fuerza o en la capacidad de este dichoso Dios, Baal, porque a él se le ha llamado como el gran Dios de las tormentas, el que cabalga entre las nubes, o el Dios que envía lluvia y da crecimiento, da buena cosecha y da fruto abundante para el pueblo. Después de esta afirmación, nosotros podemos ver a Elías en peligro. Podemos ver que el capítulo más adelante nos deja ver que no han dejado de buscar a Elías para matarlo. El hombre es el hombre más buscado y el supuesto culpable de la sequía. Podemos decir que es entonces que el pueblo se encontraba tan cómodo en su adoración idolátrica, pero Dios va a quitar de nuestras vidas la dependencia a nuestros dioses para centrarnos en Él, para volvernos a Él y para que le busquemos a Él. ¿Quiénes son nuestros dioses? En nuestras vidas nosotros nos hacemos codependientes de los recursos que obtenemos desde a lo mejor iglesias, personas que nos sustentan, personas externas, a tal grado que cuando se viene la necesidad económica, nosotros recurrimos en primera instancia a las personas que nos proveen y que de una u otra manera nos suplen. Entonces Dios quita nuestra venda y nos permite ver que nuestros ojos están endiosados en estas personas y que lo hemos dejado de ver a Él como el que tiene el control de las cosas. Elías, después de sus palabras, es resguardado por Dios, y esto me encanta, porque Dios es el que tiene el cuidado directo para con él, como su Dios, como el Dios que se relaciona con sus siervos, como el Dios personal que es Dios. Pero también algo que es encantador en esta historia es que nunca se encontró solo.
Dios siempre estuvo con él. En otras palabras, en medio de nuestras crisis, Dios es quien tiene el control de toda la naturaleza, de la vida, del sustento, y usará todo para relacionarse con nosotros, para mostrarnos que es nuestro Dios personal, para hacernos entender que su presencia es suficiente en toda la situación, porque Él está al cuidado de nosotros. Él es nuestro Padre. Y cuando leemos Mateo, nos podemos recordar, mira las aves que no trabajan ni esto, ni lo otro, pero nuestro Padre, su Padre los sustenta y las alimenta. Lo mismo Dios hace con nosotros. Entonces debemos confiar en el control que Dios ejerce en el universo, pues es Él quien ordena las cosas para que sucedan y su cuidado para con nosotros es permanente. Una tercera respuesta a esta pregunta es que Dios establece los medios de provisión. Dios establece los medios de provisión. En otras palabras, después de esta afirmación, que Elías ha hablado por parte de Dios, podemos ver de manera directa en todas las acciones posteriores las palabras de Dios. Vino palabra del Señor Elías y le dijo. Por 2 ocasiones esta palabra se repite y nos los deja ver de manera continua. Pero la forma de sostener de Dios a su profeta es tan extraordinaria, está fuera de nuestra lógica, fuera de nuestra razón y fuera de nuestro entendimiento en cómo Dios proveería a su pueblo y de cómo Dios sustentaría a su profeta. Usa a cuervos y usa a una viuda. Dios nunca se desatendió de Elías. Por la mañana y por la tarde recibió alimento. Dios estaba mostrándose como el único Dios con la autoridad sobre la naturaleza y no tan solo sobre la lluvia, sino también sobre las aves, que posteriormente sería un encuentro glorioso entre Elías y los profetas, donde donde Elías oraría para que Dios descendiera fuego del cielo, porque ahora Elías tendría la firmeza y la seguridad de que ese Dios personal controlaba la naturaleza y podría ir a enfrentarse con plena certidumbre de fe y con tal seguridad de que su Dios personal contestaría y obraría. Dios nunca se olvidó de Elías. Una vez que la sequía se hizo secar el arroyo, Dios lo envió a la viuda de Sarepta. Sarepta podemos pensar y podemos ver que quedaba aproximadamente a unos 16 kilómetros de donde se encontraba. En otras palabras, Sarepta estaba en un lugar intermedio entre Tiro y Sidón. Elías es enviado a este lugar, fuera un lugar gentil, un lugar pagano. Elías es enviado y dirigido por Dios para ser alimentado por una mujer gentil. Estas viudas, si recordamos un poquito, eran la clase más necesitada y también una clase por la cual Dios siempre ha tenido una gran preocupación. Que Elías haya tenido que depender de una mujer extranjera, viuda, pobre, gentil, es decir, una donadie para su sustento, no parece ser bueno para nosotros ni tampoco para Elías. No cabe en nuestra mente racional poder entender que Dios obre de esta manera, porque nuestra teología de Dios se ha centrado en un Dios amoroso y bondadoso que no permite que pase esto, pero que al final del día tenemos que reconocer que es Dios quien ha establecido y que siempre va a establecer sus medios de provisión. A través de esta ida a Sarepta, Elías va a ser enseñado por Dios de una manera extraordinaria. Y puedo decir que Dios quería enseñarle a reconocer su vulnerabilidad, a someterlo a grupos de personas más vulnerables. Y en palabras del apóstol Pablo, Dios le enseñaría que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces podemos sacar 3 enseñanzas de aquí. La provisión de Dios es inagotable porque Dios es la fuente de donde emana toda provisión. La provisión no depende de tus contactos o influencias que puedan ser más aptas, sino de Dios que ordena los corazones para proveerte. Incluso los incrédulos son usados para tu sustento.
Y Elías solo contribuyó en el obrar de Dios, obedeciendo y creyendo. Y así contempló de manera directa el obrar y la grandeza de Dios. Y podemos recordar esas palabras en el Deuteronomio: quédense quietos, quédense quietos. La segunda pregunta que contestaremos aquí es ¿cómo debo responder en medio de la sequía? ¿Cómo respondo en medio de la sequía? Y de manera rápida podemos entender esto, que en el transcurso de la historia nosotros tenemos que reconocer nuestra situación. No tenemos que evadir ni tampoco decir que no estoy pasando la realidad de las cosas. No evadas la realidad, reconoce la situación, reconoce que estás en una crisis. Segundo, escucha la voz de Dios. Elías, en el transcurso de esa afirmación, siempre podemos encontrar, y Dios le dijo, y Jehová Dios dijo. Es decir, que tus oídos y tus sentidos estén siempre abiertos a la voz de Dios, a lo que Él quiere decirte, a lo que Él quiere anunciarte. Tercera razón o tercera respuesta: acepta la realidad. Cree en las palabras de Dios y obedece la voz de Dios. Acepta la realidad, cree y obedece. Pero también permanece clamando ante todo y en todo. Porque tu Dios personal, tu Dios que se relaciona contigo, está escuchándote, está viendo tu necesidad, está palpando tu situación, está contemplando tu sufrimiento, pero también está pendiente de tu crisis. Pero permanece clamando, así como Elías nunca fue dejado o abandonado por Dios. De la misma magnitud, Dios no se olvidará de nosotros. Otra razón es que debemos permanecer al servicio de Dios. Permanece sirviendo, no porque llegue una crisis, no porque venga una situación, te alejes de Dios. No te guíes por la emoción que está siendo abrumada, porque tus emociones son turbadas, tu mente y tu razón son nubladas a tal grado que tus ojos son vendados y no te permiten ver la persona de Dios, a Dios obrar en esa circunstancia. Y empezamos a alejarnos y a distanciarnos y creemos que Dios no está presente ni tiene el control de las cosas. La última razón a esta pregunta o la última respuesta en cómo tú y yo debemos responder en medio de la sequía es que debemos responder con firmeza y con valor. No te atemorices. El temor no es sinónimo, a lo mejor no es sinónimo de que somos débiles, sino de valentía, porque reconocemos nuestra fragilidad y reconocemos que es Dios quien nos sustenta y que nuestra vida depende de Él. Y que en medio de ese temor y en medio de ese pavor, a lo mejor incertidumbre, impotencia, Dios quiere llevarnos a Él para encontrarse con nosotros una vez más, como dice Oseas, para enamorarnos en el desierto, para volver a conquistar nuestro corazón y hacernos ver que es Él el que tiene el control, que es Él el que está detrás de la sequía y que es Él el quien va a obrar con su inmensa grandeza y poder, porque Él tiene el control de todo y debemos actuar con firmeza. No te temorices, enfrenta, permanece, ten el valor, ten la seguridad de que tu Dios te librará en esta circunstancia. Nos podemos atravesar y podemos contestar podemos llegar a una conclusión en esta segunda razón, en esta segunda enseñanza. Aprendamos a reconocer nuestra situación, escuchando y creyendo y obedeciendo la voz de su palabra. Clamemos con perseverancia ante Dios, humillémonos ante Él mientras nos mantenemos en su servicio. No huyamos de la situación, enfrentémosla con valor, con firmeza y con fe. Si todo el tiempo te pasas huyendo de una situación, de un problema o de una razón a otra, nunca aprenderás a depender de Dios. Siempre estarás huyendo. No huyas de la circunstancia en la cual Dios te ha permitido estar, porque el propósito de Dios es más grande que la situación y su amor es inagotable y su fuente tampoco perdurará. La última pregunta que vamos a contestar en esta pregunta es: ¿cuántos milagros se necesitan para creer? ¿Cuántos milagros se necesitan? ¿Cuántos milagros Dios tiene que hacer para que su siervo o para que tú y yo creamos que es Dios quien está detrás de la sequía, que es Dios quien tiene el control?
¿Cuántos milagros se necesitan para creer que es Dios el quien ordena o muestra o establece los medios de provisión? A lo largo de esta historia podemos ver algunos milagros que sucedieron. Y uno de los milagros que nosotros podemos ver aquí es que cuando Elías dijo que no llovería, no llovió. Cuando Dios ordenó la provisión a través de los cuervos y la viuda, siempre sucedió tal como Dios lo dijo. Cuando por medio de Elías, Dios dijo que no cesaría el aceite y la harina, nunca cesó. Pero también cuando Elías clamó a Dios para que le devolviera la vida a ese hijo de la viuda, Dios lo hizo de esa manera. Y fue entonces que esta mujer creyó verdaderamente que Elías era un verdadero hombre de Dios y que verdaderamente él hablaba por parte de Dios. ¿Cuántos milagros se necesitan para creerle a Dios? Si nuestra fe está centrada en las señales, podemos decir que a lo mejor no es auténtica porque esperamos ver para creer. Pero en la narrativa de la escritura de Juan podemos ver que una fe auténtica cree sin ver la maravilla, el poder o el milagro de Dios. ¿Estás esperando el milagro para creer o estás creyendo aún sin ver el milagro? ¿Qué debo aprender en medio de la sequía? 3 respuestas podemos darle a esta pregunta. ¿Qué debo aprender en medio de la sequía? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios o es Dios? Dios es quien me cuida y me guarda. Aún con temor, a lo mejor podemos pensar de Elías, que tenía que estar siendo resguardado continuamente en el arroyo, luego a la viuda allá en Sarepta. Podemos ver que también Acab lo perseguía. Posteriormente, en el capítulo siguiente, 18, podemos ver el gran enfrentamiento con Acab, con Jezabel y la amenaza contra Elías. Pero siempre ha sido Dios quien ha guardado y cuidado a sus hijos y aún ha preservado a sus profetas, que no se han humillado ante sus dioses. Pero también podemos ver que es Dios quien es nuestro proveedor y nuestra provisión. Pero aquí tenemos que tener cuidado de algo, porque en el transcurso de Juan podemos nosotros también encontrar aquellos hombres aparentemente discípulos que seguían a Jesús constantemente. Pero Jesús, cuando los desafía y los confronta, les dice: ustedes me siguen por la comida que yo les doy o por lo que yo les puedo dar. Tenemos que tener cuidado de ser estos discípulos o de ser estos seguidores de Jesús, estar con Jesús por lo que necesitamos y no por nuestro amor. Ten cuidado de esta afirmación. Que sea Dios tu proveedor y que sea Dios tu provisión, pero que te baste su presencia y su gracia, y que en medio de la dificultad y de la necesidad, Dios siempre te sustente a su manera y a su forma y en su debido tiempo. Pero algo que también puedo ver aquí es que Dios da vida en medio de la sequía. Dios da vida en medio de la sequía. La única muerte que aparentemente podemos ver aquí iba a ser la del hijo de la viuda, lo cual que por medio de una otra situación, esta mujer había dicho simplemente: comeremos nuestro último bocado y moriremos. No podemos nosotros llegar a ese punto de pensamiento, decir simplemente: iré y moriré. Señor, mejor quítame la vida porque no soy capaz de enfrentar esta circunstancia. Y es una realidad, no somos capaces. Sin la presencia y el sostén de Dios, no somos capaces. Pero tampoco podemos enojarnos como Jonás en el obrar de Dios. Tenemos que entender que es Dios quien da vida en medio de las tribulaciones, en medio de nuestras crisis y en medio de nuestras sequías. Es Dios quien da vida. ¿Y a quién le dio vida? Dios en todo este tiempo. Podemos recordar que primero le dio vida al hijo de la viuda, pero también alargó la vida de la viuda cuando ella había dicho que había llegado a pensar que este era su último bocado y moriría. Pero también preservó la vida de su profeta. No murió en medio de la sequía, pero tampoco
también podemos ver que Dios alargó la vida de su pueblo. Dios le dio vida a su pueblo. Y si queremos verlo, solo a través de la resurrección de Cristo en nosotros podemos obtener vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Si esa provisión llegó por medio de Dios para nuestra salvación, Dios también tiene el control de la naturaleza y de lo material para poder proveernos. Si Dios ha provisto el mediador para nuestra salvación y para que nosotros podamos encontrar vida en Él, también vamos a encontrar vida en Él a través de la provisión que Él va a suplir en los momentos cruciales. Entonces, podemos concluir de esta manera, hermanos. Que nuestras vidas demuestren que Él es soberano y Señor de la creación. Que Dios ha sanado nuestro corazón de los dioses en quien hemos confiado o hemos puesto nuestra confianza. Que Dios es el único y verdadero Dios. Que nuestras vidas demuestren que aceptamos el proceso de Dios, que creemos en el proceso de Dios y obedeceremos en el proceso en el cual Dios nos ha puesto. Pero también que las sequías que atravesemos demuestren que dependemos de nuestro Creador para poder vivir. Que nuestras vidas demuestren que dependemos de Dios para poder vivir. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ser fiel. Gracias porque nos permites escudriñarla. Nos permites encontrarnos contigo en todo este proceso en el cual tú nos permites atravesar. Permite que nuestro corazón sea moldeado, sea humillado, sea restaurado, sea transformado y que nuestros ojos sean abiertos para contemplar tu grandeza y tu poder. Pero gracias, Señor, por estar con nosotros en todo proceso. En el nombre de Jesús. Amén.